Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. Joe Biden le dio tremenda sorpresa a Putin hoy visitando Kiev, la capital de Ucrania, a pocos días, a 4 días de que el hijo de Putin cumpla un año de edad. ¿Qué es el hijo de Putin? La operación militar especial en Ucrania, que solamente tendría que durar 3 días, cuando comenzó, ya va a cumplir un año de edad. Y Joe Biden, que no quería dejar pasar ese cumpleaños del hijo de un colega, fue a Kiev hoy. Él estaba anunciado de que iba a ir a Polonia, pero se apareció de sorpresa en Kiev. Naturalmente, luego el gobierno norteamericano explicó que 2 o 3 horas antes de la llegada de Biden, o horas antes de la llegada de Biden a Kiev, se le había informado al gobierno ruso de que Biden iba para allá. Y se le informó con las siguientes palabras. Para que no vaya a haber ningún, ninguna equivocación que pueda llevar o que lleve a una confrontación nuclear entre las dos superpotencias. O sea, con eso, el gobierno norteamericano le dijo a Putin, si a Biden le pasa algo, Rusia será desaparecida del planeta Tierra. Bueno, cuando Biden estaba en Kiev, de pronto se oyeron sirenas de posibles ataques aéreos. Y Biden siguió su ruta tranquilo, caminando con Zelensky, caminando con Zelensky por la ciudad. Puso un ramo de flores en honor a los caídos y le dijo a Putin que se había equivocado en el discurso que dio en el Palacio Presidencial de Kiev, al lado de Zelensky, que Putin se había equivocado estratégicamente y le dijo a Zelensky que los Estados Unidos van a estar al lado de Ucrania apoyándola hasta que Ucrania venza, sin importar cuánto tiempo le toma. Para mí ya eso está claro. Para mí esa visita de Biden no significa nada más como que el mundo libre no va a permitir nunca que Putin le gane a Ucrania. Muchas personas no saben, muchos prorrusos no saben, que en la Segunda Guerra Mundial Rusia pudo ganarle a la Alemania nazi porque recibió una inmensidad de ayuda de los Estados Unidos. Ayuda militar con cientos de miles de vehículos militares. Como medio millón de vehículos militares de todo tipo se le envió a Rusia. Y de combustible para la aviación y y alimentos. Porque a Rusia se le aplicó la ley que es una ley que hay en los Estados Unidos, que es como de ley, ¿cómo que se llama esa ley? Es como de préstamo y arrendamiento o algo así que se llama. Con la condición de que los rusos solo tenían que pagar las armas no utilizadas. Y al final, de miles de millones de dólares que le enviaron los Estados Unidos como ayuda militar a Rusia desde el año 1941 en adelante, eh, Stalin solo tuvo que pagar 350 millones de dólares por las armas no utilizadas. Porque toda arma que se utilizó en la guerra no tuvo que pagarla.
y usted le dice eso a los prorrusos y ellos leyendo la historia y usted demostrándole eso, ellos dicen que eso es mentira. Porque es que no hay vaina peor que un prorruso, que un chavista, que un comunista. Esa gente te mienten en la cara y no aceptan la realidad. Bueno, la obra de Putin cumple un año, tendría que durar 3 días. La operación especial intentó tomar toda Ucrania, atacó Kiev, no pudo, se tuvo que retirar de Kiev, perdió la batalla por Kiev. Que los pro-Putin dicen, no, él no perdió la batalla por Kiev, porque Rusia nunca quiso tomar Kiev. Ese es el cuento que te dicen. Luego se retiró al Donbass y, y a Lugansk, y lo que ha hecho desde ahí en adelante es perder más territorio de lo que ya había ocupado. Es decir, Ucrania ha recuperado la mayor parte del territorio que Putin ocupó el 24 de febrero del año 2022, de lo cual se cumplirán ahora un año en un par de días. Nada, vamos a ver, mañana Putin va a dar un discurso sobre el estado de la nación rusa, en la cual él quería anunciar la toma de una ciudad pequeña por la que se está peleando, que se llama Bakhmut, que es una ciudad pequeña, pero que los ucranianos dijeron, no, no te vamos a dar ese gusto, y no vas a poder anunciar que tomaste la ciudad porque no la vas a tomar. Entonces, prácticamente, Putin está en un problema serio, porque si la cantidad de bajas que tiene Rusia, según los servicios secretos occidentales, son ciertas, Putin no sobreviviría en el poder en Rusia sin poder explicar por qué él mandó a sus soldados a esa guerra. Él la mandó porque pensaba que estaba comiendo con su dama y pensaba que le damos un susto a Zelensky. Zelensky abandona Kiev, se larga, con él se larga su gobierno, nosotros ponemos un títere y todo sigue como estaba y yo no he hecho gran esfuerzo y solo en 3 días todo está listo. Pero cuando Zelensky le dijo a Biden, yo no necesito que me den una bola, que me lleven en un avión a Washington. Yo lo que necesito es que me manden armas. Ahí Zelensky ganó la guerra. Bueno, esta guerra, en primer lugar para Ucrania, ha sido catastrófica. Lo que los prorrusos no ven es que esta es una guerra típica imperialista de Putin. Ellos no se preguntan cómo es que Rusia ha llegado a ser el país con mayor territorio en el mundo. Yo se lo digo, Rusia ha logrado hacer el país con mayor territorio en el mundo mediante llevar ese tipo de guerra contra países más pequeños, donde a los países que dominaba completamente militarmente los absorbía y las nombraba republiquitas de su territorio, repúblicas autónomas del territorio ruso, y a los países que no podía absorber les, les, eh, les robaba territorio. Y ahora él está intentando aplicar esta técnica con Ucrania. La misma técnica que aplicó con Finlandia. Porque Stalin llevó una guerra contra Finlandia, la cual perdió, pero Finlandia tuvo que... Stalin la perdió porque quería tomar toda Finlandia, pero no pudo tomar toda Finlandia, pero Finlandia se vio obligada a firmar un acuerdo como el que Rusia quiere obligar a Ucrania a firmar, cediendo, Finlandia tuvo que ceder el 20% de su territorio a Stalin, para que Stalin dijera, ok, hacemos la paz. Y esa misma táctica está utilizando Putin con Ucrania, porque Putin es un gran admirador de Stalin.
y él aplica el mismo método de Stalin. Putin solo esperó que Rusia se recuperara un poco económicamente de lo que fue el fin de la Unión Soviética. Juntó 350 mil millones de dólares, de los cuales por suerte de lo que tenía el extranjero le quitaron gran parte. Y eso lo juntó como una reserva económica para poder enfrentar las sanciones que él sabía que le iban a imponer desde Occidente cuando él atacase Ucrania. Pero él pensaba, con ese dinero que yo tengo ahorrado, yo puedo sostener la situación hasta que Occidente vuelva y se le quite el pique por yo haber tomado Ucrania y todo sigue estando como era. Pero él no contó con el pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano ha decidido que quiere ser libre. Ucrania a lo largo de su historia ha llevado varios intentos de ser independiente de la influencia rusa. Lo que pasa es que cada vez que Ucrania lo ha intentado, Rusia con su poderío militar lo ha evitado. Que el pueblo ucraniano, que son más de 40 millones de personas, que no quieren nada tener que ver con Rusia, no salga de su esfera de influencia política. Entonces, ¿qué sucede? Que esta vez Ucrania está llevando a cabo su verdadera guerra por la independencia. Putin ha hecho de Zelensky un líder histórico que va a quedar en la historia de Ucrania como quien de verdad llevó a Ucrania a la independencia de los rusos. Y Occidente ya le ha hecho ver a Putin que no le va a permitir ganarle a Ucrania. ¿Qué es lo que se juega detrás de esto? Bueno, los pro-Putin dicen que lo que pasa es que los Estados Unidos hicieron un estudio que decía que Rusia con Ucrania juntos son una superpotencia, es una superpotencia, pero que Rusia sin Ucrania es un poder mediano. Y que por eso le quieren quitar a Ucrania a Rusia. En primer lugar, no hay que quitarle a Ucrania a Rusia porque Ucrania nunca ha pertenecido a Rusia. Ucrania lo que se ha visto obligada a estar bajo la influencia política de Rusia, pero Ucrania nunca ha sido parte de Rusia. Ucrania era una república, al igual que Rusia, de las muchas repúblicas independientes soberanas que formaban la Unión Soviética. Como muchos estados forman hoy la Unión Europea. Y la Carta Fundamental de la Unión Soviética, escrita por Lenin en 1921 o 1922, si no recuerdo mal, decía que cualquier república que así lo decidiese podía, por voluntad propia y de manera pacífica, abandonar la Unión Soviética si decía no quiero ser más miembro de la Unión Soviética. Porque Lenin nunca pensó que una de esas repúblicas iba a querer salir de la Unión Soviética porque él sabía que con el poderío militar de Rusia, eliminando a las personas que se metieran en eso, él lo podía evitar. Lo que él nunca vio a la distancia fue lo que pasó en 1990, 91, cuando cae la Unión Soviética. Que la Unión Soviética cae porque su sistema económico en ningún país en el cual ha intentado ser establecido nunca ha funcionado. Los izquierdistas nunca han entendido que el sistema comunista no funciona. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Los chinos, con Jiang Zemin, después de la muerte de Mao Zedong, llevaron a cabo la reforma de seguir manteniendo en lo político el sistema comunista, pero en lo económico adoptar el sistema capitalista. Putin se ha dado cuenta de que eso funciona y adoptó el mismo sistema. Él permite libertad económica en Rusia, porque la no libertad económica fue lo que llevó a la caída de la Unión Soviética, pero no permite las libertades políticas, copiando el sistema chino. Bueno, ahora los chinos han dicho los norteamericanos que tienen información certera, ha dicho Blinken,
el secretario de Estado norteamericano, de que los chinos han decidido intervenir en el conflicto ruso-ucraniano enviando armas a los rusos. Ellos dicen tener esa información y, le han dicho a China directamente, ahora en la conferencia de seguridad que hubo en Múnich, aquí en Alemania, de que si China le envía armas a Rusia, China va a ser sancionada. China está jugando su juego, que es pensando que si a Rusia le sale la cosa bien con Ucrania, ellos hacen lo mismo en Taiwán, y el mundo se encamina definitivamente, a menos que a Putin o a los chinos le falte valor, el mundo se encamina a una confrontación mundial, posiblemente nuclear. Eso es lo que hay. Así es que no hay más nadie ahí, porque la alternativa sería que los países democráticos del mundo cedan a la presión de los países dictatoriales y permitan entonces que el mundo entero se convierta en una dictadura. Y eso nunca va a pasar. Lo que hay es una guerra cultural de la forma en que los seres humanos viven la vida. El gobierno, porque no es la población, el gobierno chino y el gobierno ruso quieren que los seres humanos vivan la vida dominado por el Estado. Mientras que los norteamericanos y los europeos dicen que quien tiene derecho a decidir las cosas es el ciudadano. Por eso, en Europa y en los Estados Unidos y en países occidentales, donde la democracia se ha podido establecer, los ciudadanos tienen derecho con relación al Estado. En los países dictatoriales, los ciudadanos no tienen derecho con relación al Estado. Y esa es la guerra que se está llevando a cabo. Y todos esos pro-rusos, pro-chinos, pro-iraní que usted ve discutiendo en las redes sociales en favor de esos sistemas, a ninguno de ellos usted lo ve viviendo en Rusia, ni en Corea del Norte, ni viviendo en China, a menos que sean oriundos de esos países. A todos ellos usted lo ve desde Europa o de Estados Unidos o de un país libre donde pueden opinar, hablando en contra de la libertad. Que bueno, como somos la parte democrática del mundo acepta eso, porque si no, no fuese democrática. Nada, yo soy Raúl Cora Cruz Medina, el bebé de Putin, la operación militar especial que debería de haber durado 3 días, cumple 1 año de edad. Felicidades, Putin. Lo hiciste bastante mal. Nos vemos en el próximo vídeo.